todos y bienvenidos a un episodio más de Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y me encantaría que platicáramos hoy de otra cosa que no sea COVID-19. Pero a casi 2 años del inicio de la pandemia, seguimos teniendo noticias de una enfermedad que todavía no nos permite ver el final de este proceso que ha sido de un aprendizaje enorme para todos los que habitamos la Tierra. Y para hablar justo de eso, de lo que ha pasado, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Castilleja, médico internista, intensivista de la ciudad de Monterrey, que entre otras cosas es el director de Bienestar y Prevención de TecSalud, que tiene más de 25 años de experiencia en el sector salud y que ha sido un líder indiscutible tanto en lo clínico como en lo público durante este reto tan difícil para todos que ha sido la pandemia por COVID-19. Bienvenido, doctor Castilleja. Gracias, Juana, por el espacio y un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Encantado. Fernando, pues empecemos, por favor, por un resumen, ¿no? ¿Qué ha pasado desde ese diciembre del 2019, cuando supimos que existía una enfermedad, a la fecha? Ha sido una evolución bien interesante. Por allá de diciembre del 2019 empezamos a notar en reportes que había un incremento en casos de neumonía atípica en China, cosa que no era raro. Lo habíamos visto ya en otro momento en SARS-CoV-1, por decirlo así, en la epidemia de Medio Oriente, y luego también lo vimos en influenza H1N1 allá 2009-2010, inclusive en México. Entonces dijimos, pues hay otro episodio por ahí de neumonía típica. Sin embargo, este cuadro neumónico tenía una característica que era muy transmisible. Y entonces muy, muy rápido se empezaron a incrementar el número de casos y se empezaron a salir de control. A final de enero del 2020, sí, la Organización Mundial de la Salud declaró que esto era una urgencia epidemiológica. ¿Por qué? Por el incremento en el número de casos. Y para allá de marzo, el día marzo 11 del 2020, finalmente lo declaró una pandemia con 118,000 casos en 114 países y con alrededor de 4,200 muertes. Entonces la OMS declara esto ya como una pandemia formalmente. Y nosotros, pocas semanas después, en México, tuvimos que hacer un cierre. Ustedes lo recuerdan muy bien. En aquel momento se decía, vamos a hacer un cierre a las actividades económicas, sociales y demás, que va a durar por ahí del 30 de abril. Y pues resulta que se prolongó durante muchos meses, con una afectación impresionante a la economía, a la salud pública, a la salud mental. En fin, el sistema se vio, no nada más en México, sino en el mundo, se vio rebasado rápidamente por esta enfermedad respiratoria grave que tuvo un comportamiento mucho más agresivo que lo que había sucedido en otras ocasiones, con amplia afectación para gente con comorbilidades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Les iba muy, muy mal. Y a lo largo de estos 2 años, pues hemos ido conociendo, pues no nada más a la variante original de Wuhan, que se llamó eventualmente en febrero COVID-19 para quitarle connotaciones regionales. Y finalmente hemos entendido que a lo largo de este alto número de contagios, pues han salido variantes que no son el resultado más que de esta replicación altísima del virus. Al haber replicaciones, hay posibilidades de que este virus tenga mutaciones. Y eso es lo que da lugar a las variantes. Hasta hoy se han descrito varias lo que llama la Organización Mundial de la Salud, variantes de preocupación. Omicron es la última que tú, como bien dijiste, el 26 de noviembre de este año se describió en Sudáfrica. Doctor, ¿en dónde estamos? O sea, nos hemos acostumbrado a hablar de olas, ¿no? Nos hemos acostumbrado también a justo esto, hablar de variantes, y entonces escuchamos hablar de la variante Delta y vimos escenas terribles, sobre todo en la India. Hemos contado lamentablemente el número de contagios, pero también de fallecimientos. Ya estamos hablando de la afectación en términos de salud mental como la segunda pandemia después de COVID-19. Hoy, en términos de herramientas clínicas de defensa contra la enfermedad, ¿en dónde estamos?
A ver, una cosa es herramientas clínicas una vez que ya dio la enfermedad y una cosa es también la prevención. ¿Qué herramientas tenemos para prevenir la enfermedad? Voy a regresar a la primera pregunta. Herramientas clínicas. Hoy, después de casi 2 años, hemos visto que para tratar el virus SARS-CoV-2 hay muy poquitas cosas. La verdad es que durante muchos meses se inventaron y inventamos cosas y combinamos drogas y fármacos y muchas cosas que al final del día han demostrado que no sirven de nada. Lo que realmente sirve es prevenir la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad activa en casos leves realmente es un tratamiento sintomático que se debe dar en casa. En casos graves, solamente hay un fármaco aprobado por la FDA que puede mejorar un poco el resultado de la enfermedad, que es el famoso Remdesivir, pero esto es para casos seleccionados dentro de los hospitales. Hoy por hoy no tenemos ninguna otra estrategia terapéutica demostrada, aprobada, que sirva para COVID. Hay cosas promisorias, por ejemplo, el Molnupiravir, que es un medicamento del laboratorio Merck, que ya recibió un endorsement de la FDA. ¿Qué quiere decir? El primer panel, el primer comité dijo, puede funcionar, parece que funciona, pero todavía no reciba la aprobación para el uso de emergencia de FDA. Y existe otro medicamento de Pfizer, Paxlovid, que está en fases preliminares. Fuera de eso, no hay nada más. Entonces, ahora sí me regreso a la otra parte, la prevención. Y ahí, pues, tenemos una larga charla sobre vacunas y sobre medidas epidemiológicas. Que ahí me quiero detener para que en el siguiente bloque podamos hablar con mayor detalle de las vacunas. Y antes de irnos al corte, lo que quisiera enfatizar es que durante estos casi 2 años de la pandemia, lo que sí ha sido fundamental es el trabajo de los profesionales de la salud y de los científicos. Ha sido de su mano, de sus avances, de su trabajo, de quienes han dejado la vida por salvar la vida de otros, que hoy podemos hablar, hacer balances, contar con vacunas, esperar ya casi los tratamientos que puedan mejorar el pronóstico para los pacientes que tienen que enfrentar el reto de COVID-19. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la pandemia por COVID-19. La pandemia también nos ha dejado cosas buenas y algunas de ellas son esta posibilidad de podernos conectar de forma remota, y gracias a ello le doy la bienvenida a la doctora Mari Carmen Medrano, otorrinolaringóloga y médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además les tengo que confesar, mi otorrino personal. Así que, querida Mari Carmen, bienvenida a Mundo Salud. Muchas gracias, mi amor. Platicamos en el primer bloque de esto que ha sido, en unos minutos, gracias al doctor Fernando Castilleja, esto que ha sido nuestra experiencia de casi 2 años enfrentando la pandemia por COVID-19. Y llegábamos al tema de la última variante de la que tenemos noticia, que es Omicron, y de las pocas herramientas diagnósticas y terapéuticas que todavía, diagnósticas sí tenemos, terapéuticas que aún nos faltan. Doctora Mari Carmen Medrano, ¿cómo has vivido tú estos 2 años de pandemia, que además desde tu especialidad pues has tenido muchísimos pacientes en el hospital? Mira, yo he vivido como médico y como persona. Yo casi muero. En enero estuve 1 mes hospitalizada por COVID. Mis padres, falleció a los 15 días mi padre de COVID sin tratamiento porque iba a cumplir 90 años, no había sistema de salud para él. Mi madre fallece el 2 de mayo por la reacción de la vacuna de le da una miocarditis y es 1 en 1.000.000 y pues a ella le tocó. Fallecieron muchísimos médicos, amigos míos, conocidos en el Hospital Ángeles del Pedregal por COVID, aunque el hospital no era COVID, pero pues desgraciadamente fallecieron. Y los que sobrevivimos todavía traemos secuelas de esta enfermedad. Entonces yo puedo platicarte tanto de la visión médica como de la visión propia, ¿verdad?
yo te puedo decir que es una enfermedad muy agresiva, que nos trae locos a la comunidad médica, porque si lo traemos, no hay tratamiento ahorita realmente, que la situación de la vacunación ha sido sumamente difícil en todo el mundo, porque obviamente yo siempre he dicho, dinero no es inteligencia. Hay mucha gente que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que tienen la facilidad de ponérsela, no se la ponen. Y en México, por desgracia, la situación de la aplicación de la vacuna ha sido un fracaso. Entonces, a esto nos estamos teniendo los médicos mexicanos en esta situación. ¿Ok? No tenemos el tratamiento, no hay tratamiento todavía por tantas variantes. Estamos presentando un virus que realmente está cambiando en forma tan rápida que no les está dando a los médicos científicos el medio de poder encontrar la vacuna específica, pero no la vacuna, el antiviral específico. Entonces, pues como dicen, estamos todos los médicos, como dicen, nos mandan a la guerra sin fusil. Y entre eso, soy honor a todos los médicos mexicanos que han fallecido y estudiantes, porque realmente tenemos una situación diferente al mundo. Además de estar venciendo a un bicho o a un virus dificilísimo, lo estamos haciendo, como te digo, sin herramientas. Sí, tocas un punto muy relevante porque aquí estuvimos una vez más con el doctor Moreno, con el doctor Fernando Castilleja también, platicando en su momento de lo relevante y obvio que era darle prioridad a los profesionales de la salud en el proceso de vacunación, que definitivamente no fue así, y esto cobró más de 1,800 vidas, de las cuales el 45% eran médicos tratantes. Y ahora estamos exactamente en el mismo lugar con el refuerzo de la vacuna, insistiendo en que quienes tendrían que ponérselo primero son quienes cuidan de nosotros, los profesionales de la salud, y sin embargo, de nuevo, la postura de las autoridades ha sido distinta. Mari Carmen, qué bueno que te recuperaste, y hablabas hace un momento de las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que tú estás viviendo personalmente y las secuelas que ves con mayor frecuencia en tus pacientes post-COVID? Exacto. En este momento podemos decir que lo que a nosotros nos preocupa cuando llega un paciente con COVID, porque ya están llegando, ya está volviendo a repuntar. Te lo puedo decir, he tenido familias las cuales ya tienen sus vacunas, algunos ya tienen COVID y están teniendo COVID nuevamente. O sea, que la gente sepa que está repunteando ya el COVID y que ya tenemos el Omicron, más tenemos el Delta. El Delta no ha desaparecido. Estamos con dos virus bastante difíciles, muy contagiosos y que están reaccionando difícil y fuerte. Y ahora lo que estamos viendo, que no sabíamos anteriormente, que esto es una enfermedad multisistémica, ¿ok? Y puede dar complicaciones severas, no nada más la muerte, puedes morir y ya, pero los que sobrevivimos, por ejemplo, puede haber pérdida de visión, puede haber falta de olfato, falta de gusto, debilidad, puede haber un problema que le están llamando, puede haber miocarditis, pericarditis y problemas neurofisiológicos, fueron los que yo tuve, pérdida de memoria temprana, pérdida de memoria tardía, puede haber, por ejemplo, vértigo, que a mí también me dio, un vértigo postural o un vértigo de tipo rotatorio, incapacitante, el mío no fue incapacitante, puede haber también problemas de fibrosis pulmonar, dificultad respiratoria, el insomnio es impresionante. El insomnio es algo que altera todo el sistema metabólico y a mí me quedaron 3 secuelas que fueron 4. Visión baja, esa ya la recuperé,
Y las otras tres, que eran el vértigo postural y la falta de memoria y el insomnio, pues yo llevaba los tratamientos de los neurólogos. Llegó un momento en que yo estaba desesperada y yo tengo como amiga la jefa de cámara hiperbárica y me dijo, oye, fíjate que estamos haciendo en forma experimental esto, que estamos metiendo a los pacientes con los problemas post-COVID neurofisiológicos y nos da muy buen resultado. Lo hice, tuve 15 sesiones y me fue excelente. Qué bueno, doctora. Mes y medio que regresé a la vida, querida. Qué bueno, doctora, que ya regresaste y nos da mucho gusto tenerte en Mundo Salud. Vamos a un corte y regresamos en el tercer bloque para hablar de lo que tenemos que hacer, porque nos tenemos que seguir cuidando. Mucho. Y en el primer bloque de este programa, de la mano del doctor Fernando Castilleja, nos hacía un resumen de lo que ha pasado en estos primeros 2 años de pandemia por COVID-19. Y luego platicábamos con la doctora Mari Carmen Medrano de su experiencia personal y profesional con esta enfermedad, que es mucho más agresiva de lo que la gran mayoría de la gente piensa. Y en este último bloque no nos queremos despedir sin hablar de prevención. Y para hablar de prevención, doctor Fernando Castilleja, me gustaría que nos ayudaras a entender el tema de las vacunas, que si una, que si dos, que si refuerzo, que si Pfizer, que si no, que si una sola dosis. Cuéntanos, acláranos el panorama respecto de las vacunas. Es un tema sumamente interesante y que voy a enfatizar lo que dijiste en el primer bloque. Fue algo que se desarrolló en el transcurso de 10 meses en el 2020. O sea, fue un desarrollo tecnológico, biotecnológico muy, muy relevante que nunca había sucedido en la historia de la medicina. Bueno, el punto es que se han desarrollado múltiples vacunas de múltiples mecanismos. Sin embargo, las que han prevalecido fundamentalmente son dos, que son las vacunas que se llaman de RNA mensajero, que son vacunas tecnológicamente muy avanzadas, y unas vacunas que se llaman de vector viral. Y cualquiera de ellas lleva el propósito de generar una serie de anticuerpos en las personas que no se han enfermado, o en aquellas que ya se han enfermado, incrementar este número de anticuerpos. Pero al mismo tiempo busca estimular una parte inmunológica del organismo, que es los famosos linfocitos T, que forman parte también de esta estructura de defensa que tiene el cuerpo humano. Bueno, a lo largo de estos 2 años hemos ido aprendiendo cómo se generan las cantidades suficientes de anticuerpos. Hoy sabemos que los esquemas mejores de vacunación son aquellos que se recargan en vacunas de RNA mensajero, entendiéndose rápidamente, Moderna y Pfizer. Son las que a nivel mundial han demostrado mayor efectividad. 2 dosis eran el esquema formal hasta el año pasado. A lo largo de este año y con el advenimiento de estas variantes, particularmente Delta y ahora Omicron, renace la idea de unas dosis adicionales. Cuando se demostró que las 2 dosis generaban anticuerpos que decaían a los 6 meses, fue importante dar en este periodo de tiempo una tercera dosis que se llamó booster o refuerzo. Esto dio lugar a una mayor protección. Hoy Omicron ha demostrado que este refuerzo ya no es necesariamente un refuerzo, sino parte de un esquema de 3 dosis realmente. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos en el futuro? En que los esquemas no van a ser con refuerzo, sino va a ser esquemas de 3 dosis o de multidosis según la combinación. En México se han administrado muchos tipos de vacunas, lo que hace que este 50% de gente vacunada con 2 dosis pues tenga una variación muy importante respecto a la respuesta inmunológica y a la exposición. Por lo tanto, el tema de vacunación no debe ir solo, sino del resto de medidas que vamos a platicar. Pero entonces, doctor, a ver, para entender la primera medida, la más importante es hoy. Hoy ya tenemos vacunas, nos tenemos que vacunar. ¿Nos tenemos que vacunar con qué y cuántas veces y cómo? Mira, es que esto depende de cada país. En México es con la que exista al alcance. Ahora, aquí ya que más quisiera que todo el mundo nos pusiéramos Moderna o Pfizer, pero no está disponible en el 100% de la población. Entonces, sí es bien importante que la vacuna que esté al alcance, esa es la que tenemos que ponernos, pero sí tenemos que empujar al gobierno para
empujar las dosis de refuerzo, ya no nada más en gente vulnerable, sino en toda la población, incluyendo niños. Ok, entonces, nos tenemos que poner las 2 dosis porque en México hemos usado esquemas de vacunación de 2 dosis principalmente, entonces hay que ponerse las 2 dosis. Entre una y otra, ¿cuánto tiempo? Porque es increíble, pero todavía hay gente que no se ha vacunado en el mundo y en este país también. Me pongo la primera dosis, ¿cuánto tiempo después va la segunda dosis? Es que varía según el esquema. O sea, 28 hasta 40 días la segunda dosis. Sin embargo, se ha demostrado inclusive que más tardía la dosis aún genera buena respuesta. Okay. Entonces, es que te pongan las 2 dosis. Que te pongan las 2 dosis y la dosis de refuerzo ya hay que ponérsela para todos los que se pusieron las primeras 2 dosis. Antes de que pasen 6 meses. De hecho, por ejemplo, algunos países en Europa van a disponer que si no tienes el refuerzo antes de 9 meses, no entras a Europa. No todo el mundo podemos ir, pero el punto es que sí hay que hacer inclusive esa dosis de refuerzo a los 6 meses después de la segunda dosis. Además de vacunarse, ¿qué tenemos que hacer, doctor Castilleja? Híjole, pues las medidas de prevención, o sea, las hemos mencionado hasta el cansancio. Hoy sabemos que las más relevantes son cubrebocas. La doctora Mari Carmen nos está ayudando. Cubrebocas, punto. Cubrebocas. 2, sana distancia. Y 3, lugares ventilados. El tema de las superficies, de los pisos, de los sanitizantes, de los sprays por todos lados no tiene ningún sentido. Cubrebocas, sana distancia y lugares ventilados. Esto es muy importante ahora en fechas de invierno porque la gente tiende a encerrarse. Entonces van a estar cerrados con la menor cantidad de gente y con ventanas abiertas. Mejor un frío que un COVID. Ahora, tocaste un tema bien interesante y voy con la doctora Mari Carmen. Estamos en temporada de invierno, ya sé que se te atora el consultorio porque todos llegamos con ya las enfermedades tradicionales de la época invernal. Tus recomendaciones, Mari Carmen. Mis recomendaciones es vacunarse con la que haya. Vacunar a los niños es definitivo. El niño puede ser que no tenga síntomas, entre comillas. Yo he hospitalizado al más chiquito de 6 meses con neumonía, pero el niño es el que transporta e infecta a los demás, ¿de acuerdo? Y como dijo el doctor, de poner una tercera o el booster hay que ponernos. Aquí en México, desgraciadamente, la vacunación ha sido una locura y ha estado mal, nos guste o no, pero hay que vacunarse la que haya, ¿ok? Y las medidas, seguir, no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque se nos está agregando otro problema, la influenza. La influenza viene también y viene mucho más fuerte que años pasados por ayuda de el COVID. Entonces tenemos que cubrir todos estos virus. Yo les decía hace mucho, y tú te vas a acordar, cuando yo les decía, pónganse la vacuna de influenza. No, doctora, ¿para qué? Pónganse la vacuna. Le dije, el ser humano en un futuro va a desaparecer por un virus. Bueno, pues con esta frase dolorosísima de la doctora Mari Carmen sobre la necesidad de vacunarnos, no solamente de COVID, sino por supuesto también de influenza en temporada invernal, y agradeciendo por supuesto la participación del doctor Fernando Castilleja y de la doctora Mari Carmen Medrano, despedimos este programa y espero por favor con recomendaciones bien claras. Además de vacunarse, sigan usando cubrebocas. Por favor, eviten los lugares con muchas personas que no estén ventilados. Cuídense mucho, por favor. Y aquí nos seguimos viendo en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó